porque tú tienes un propósito y hacer lo que te gusta te va a llevar a ese propósito. En cambio, si tú te vas por ingeniería pero amas la educación física... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saben que yo soy Leslie y bienvenidos a un nuevo video. Este video, más que ser enfocado a los profesores, va enfocado a los jóvenes en últimos semestres de preparatoria que tienen esa misión de elegir una carrera universitaria. Y es que en los últimos días he recibido bastantes comentarios en: oye, ¿qué se hace en la carrera de educación física? ¿Qué materias se llevan? ¿Está difícil? ¿Llevas matemáticas? Por eso decidí crear este video que seguro les va a ayudar a muchos adolescentes a tomar una buena decisión si quieren adentrarse en esta bonita profesión. Claro que todo lo que les voy a decir en este video va a ser con base en mi experiencia propia, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Iniciaremos definiendo qué es la educación física. Para todos aquellos adolescentes que les interesa este ámbito, la educación física es básicamente una disciplina formativa que busca el desarrollo íntegro del ser humano según su etapa evolutiva. Y esta disciplina usa una herramienta muy llamativa llamada juego o actividades para fomentar aprendizajes que le van a servir al ser humano para toda su vida. Claramente, además de promover y sembrar esa semillita por el gusto a la actividad física, al ejercicio y al movimiento. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre educación física y las otras licenciaturas de ciencias del deporte y cultura física? Te explico. La licenciatura en educación física, como ya lo dije, es una disciplina formativa. Forma al ser humano desde sus inicios, con aspectos básicos, sencillos, juegos, actividades, dinámicas, etc. Por el otro lado, las licenciaturas en ciencias del deporte ya es un desarrollo más especializado, ya los llevan al rendimiento, ¿ok? Ya utilizan ejercicios más metódicos, más sistemáticos, más rígidos y ya se basan en el rendimiento. Entonces, cabe resaltar que no están peleadas una con otra, sino que primero es la educación física, después las ciencias del deporte. Juntas hacen un muy buen trabajo. Sinceramente creo que no hay una licenciatura que englobe ambas disciplinas, sino que cada una rescata su campo y te forma en su campo específico para que seas todo un crack. Explicado esto, te preguntarás, ¿dónde estudié yo? Déjame decirte que yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como ya lo dije, Estado de Morelos, municipio Cuernavaca, es una universidad pública que oferta esta licenciatura en educación física. También oferta la licenciatura en ciencias del deporte, pero en mi caso yo me fui totalmente por educación física. Oye, ¿y cuánto dura la carrera? Déjame decirte que la carrera en la institución que yo la cursé se dice que normalmente son 4 años y medio, pero con todo este trayecto de los horarios flexibles, de que algunas veces llegas a tomar 3 materias, 4 o 5 materias por ese proceso de toma de materias en mi institución, te puedes echar hasta 5 o 5 años y medio. Pero créeme que todo está en que le eches ganas. Claramente ese proceso de toma de materias no está en todas las universidades, eso creo. Ya sería cuestión tuya que investigues cómo son los horarios, cómo son las materias, etcétera, para que vayas visualizando más o menos cuánto tiempo te vas a echar al cursar esta licenciatura en educación física. Oye, ¿y qué viene en el examen de admisión? ¿Es difícil? ¿Viene matemáticas? ¿Viene español? Déjame decirte que sí. En los exámenes de admisión normalmente vienen temas básicos de español, matemáticas e inglés. Viene una parte del examen que es como que el examen realmente de admisión y otro que es examen diagnóstico, ¿ok? Los dos exámenes traen la parte de español, matemáticas e inglés. Después de aplicar el examen y que ya tenía mis resultados, que por fin me aceptaron, tuve que pasar por un curso de inducción, es decir, otra prueba adicional para que pudieras formar parte por fin de la licenciatura en educación física, en donde tú asistías como si ya estuvieras yendo a clases, pero no estás viendo nada de la carrera, solamente es un curso de inducción y como que otro filtro para que puedas pertenecer a la licenciatura en educación física. Este curso de inducción que te comento, no sé si lo apliquen otras universidades, pero te digo que yo te platico esto desde mi experiencia. Entonces, ya que había pasado el examen de admisión, ya que había pasado el curso propedéutico, fue hasta ese entonces que ya formé parte de la licenciatura en educación física, ya metí mis papeles, hice
todo el trámite e inició el semestre, mi primer semestre en la licenciatura en Educación Física. Es importante recalcar que para entrar a la licenciatura en Educación Física, algunas instituciones no hacen pruebas físicas, pero existen otras que sí realizan pruebas físicas, es decir, correr, saltar, de algunos deportes específicos, resistencia, fuerza, etc. Es cuestión tuya que indagues si aparte del examen de admisión hay curso de inducción y posteriormente pruebas físicas. Si es así, te recomiendo que empieces a practicar, que empieces a familiarizarte con el gesto deportivo, con la fuerza, la resistencia, que te mantengas activo y en forma para que también en esas pruebas físicas salgas muy bien y sea como que una partecita que se sume para que puedas formar parte de la licenciatura en Educación Física. Y bueno, ya dado todo este proceso de que ya apliqué el examen, ya hice el curso, ya hice las pruebas físicas, me aceptaron, ya metí el trámite, todo lo necesario, ¿qué sigue después? Y es que otra duda que les surge bastante es ¿qué tipo de materias ven en la carrera de Educación Física? Y es que se ha corrido bastante el mito de que en la carrera de Educación Física solamente están en la cancha corriendo, saltando, brincando y haciendo de todo. Pero no creas lo que te dicen. También en Educación Física se llevan materias de tronco común, materias teóricas y materias prácticas. Dentro de las materias de tronco común vamos a encontrar aquellas como matemáticas, español, ética, desarrollo del pensamiento crítico y creativo, estadística, comunicación oral y escrita y muchas más que son básicas que no tienen que ver nada con la carrera. Por el otro lado, dentro de las materias que son teóricas pero que ya tienen cierta relación con la carrera, estamos hablando de materias como anatomía, fisiología, morfología, nutrición, biomecánica, bioquímica y otras materias que tienen que ver completamente con el cuerpo humano para que tú lo conozcas, para que empieces a familiarizarte con las funciones del organismo. Y por último tenemos las materias prácticas. Aquí ya entran todas aquellas materias que vas a estar en cancha directamente haciendo prácticas, moviéndote de aquí para allá. Dentro de esas materias puedes encontrar las siguientes: fútbol, básquetbol, voleibol, natación, gimnasia, danza, entrenamiento con pesas, rítmica, expresión corporal, educación psicomotriz y muchas más que te van a permitir practicar tu desarrollo frente a grupo, practicar tu desenvolvimiento. Son materias que implican que tú dirijas grupos, que muevas masas, que des órdenes, que des indicaciones, que tú estés meramente activo. Cabe resaltar que estas materias prácticas no es como que te van a poner a jugar fútbol meramente para que tú te diviertas y listo. No, aquí te van a poner a jugar, pero te van a enseñar los métodos de enseñanza, cómo puedes enseñar a patear un balón, cómo puedes enseñar las habilidades básicas de la natación, cómo puedes enseñar el voleo, cómo puedes hacer una rutina de ejercicios, cómo puedes hacer una rutina en gimnasio, etcétera, ¿ok? Y bien, ya que conozco qué tipo de materias llevan en la licenciatura en Educación Física, otra pregunta que surge es, oye, ¿llevan prácticas? Y la respuesta es que sí. La verdad que a lo largo de tu transcurso de esta licenciatura vas a encontrar ciertas materias prácticas. En el caso mío fueron 3 semestres que llevé prácticas, no seguidas, pero sí al final casi de la carrera, porque ya es como que enviarte a escenarios reales, a instituciones, a clubes, a escuelitas, para que tú pongas en práctica todos los conocimientos que ya has adquirido durante la carrera. En mi caso, la primera práctica que tuve fue prácticas formativas, donde yo me sumergía en una institución educativa, en este caso fue nivel primaria, a observar cómo el docente de educación física hacía su labor, cómo orientaba su clase, ¿no? Es meramente observar, anotar, retroalimentar, aprender. Las segundas prácticas que tuve fueron las prácticas profesionales. En este caso, ibas a la misma institución porque le dabas un seguimiento para que pudieras desarrollar un proyecto de intervención. Entonces, en estas prácticas profesionales, lo que tú hacías era lo mismo de observar, analizar, aprender, pero ya ciertos días el maestro te jalaba y te daba ciertos tips, te dejaba dar una indicación, te dejaba controlar el grupo un ratito. Entonces, te iba adentrando a que tú manejaras el grupo poco a poco. Y en las últimas prácticas, que se llamaban prácticas autónomas, ahí es cuando ya
el maestro llegaba a la institución, te decía, mañana es tu clase, te toca a ti, vas a planear con base en contenidos específicos, te daba los contenidos sobre los cuales tenías que planear, tú te llevabas eso, trabajabas, diseñabas actividades con base en la edad de la población estudiantil, hacías todo. Al otro día llegabas a tus prácticas autónomas, tú eras el encargado de ir por el grupo al salón de clases, sacarlos a la cancha, formarlos, darle las indicaciones, hacer el calentamiento, la parte inicial, central y final, todo. Ya era realmente como si tú fueras el maestro, o mejor aún, ya eras tú el maestro. Créeme que estas prácticas ayudan muchísimo, te ayudan a dar un acercamiento muy real a lo que es realmente estar frente a grupos, ¿ok? Son prácticas que te benefician bastante y si te interesa esto, créeme que te va a encantar bastante. Excelente, Leslie, hasta ahorita lo que me estás contando me está fascinando, pero oye, tengo otra duda. ¿Qué requerimientos piden para la titulación? En tu caso, ¿me podrías platicar? Claro que sí, mira, en mi caso, en la institución en que yo me titulé, básicamente pedían algunos requisitos para que te pudieras titular. Primeramente, haber aprobado todas tus materias, ¿ok? En segundo lugar, pedían un examen de inglés que se basaba más a la comprensión lectora. Entonces, si no pasabas ese examen, no te podías titular. Hasta que lo pasas, te titulas. También requerían el servicio social, un documento donde te avalaban que tú habías acudido a alguna institución durante 650 horas para cumplir tu servicio social. Entonces, este es un transcurso amplio que también tienes que cumplirlo porque sin ese documento no te puedes titular, ¿ok? Otro requisito es haber concluido todas las prácticas, las que ya te comentaba anteriormente. Y por último, pero no menos importante, pedían constancias, en mi caso, de talleres. Es decir, en mi institución todos los semestres o mínimo 5 semestres tenías que llevar algún taller extracurricular. Cualquier taller que fuera de tu interés y que pues te generaran esa constancia. Ya al final te pedían esas 5 constancias y después te generaban una sola constancia que avalaba que ya habías cumplido con tus 5 constancias extracurriculares. Otro requisito fue ese. Entonces, si no tenías esa constancia, no había titulación. Créeme que se puede oír como que piden muchas cosas, pero ya que lo estás haciendo en el transcurso, se te va pasando muy rápido. Entonces, no te abaniques, no te asustes, porque todo se puede en esta vida. Excelente información, Leslie. Oye, pero quiero preguntarte, ¿cuál dirías que es el perfil de los alumnos o de los jóvenes que quisieran entrar a esta licenciatura? ¿Crees que hay un perfil ideal? Muy buena pregunta. La verdad es que sí hay un perfil ideal, pero eso no es como que algo establecido. Mira, el perfil ideal de los jóvenes que quisieran estudiar esta licenciatura podría ser que sean jóvenes extrovertidos, que les guste el movimiento, la actividad física, los deportes, la interacción con personas, con niños. En general, que sean divertidos, activos y con ganas de aprender. Pero déjame decirte que si eres introvertido no quiere decir que no puedes entrar a esta licenciatura de plano, porque todo se puede. Sí te va a costar un poquito más porque el desarrollo de esta licenciatura es como que te obligan a generar esa persona extrovertida que llevas dentro. Entonces, pero mediante la práctica y todo lo que conlleva el proceso de esta licenciatura, te va a servir para que puedas ir mejorando tus habilidades. Oye, Leslie, ¿y cuáles son algunas recomendaciones que podrías darle a los jóvenes que están interesados en cursar esta licenciatura? Perfecto, mira, dentro de las recomendaciones que más les incito a que realicen es que si van a entrar a esta licenciatura se compren una mochila amplia, porque en la carrera van a interactuar con mucho material y una mochila amplia les va a facilitar eso de transportar de aquí para allá. El segundo consejo o recomendación es que se mantengan activos y en forma. No quiero decir que muy musculosos o cosas por el estilo, simplemente en que estén activos, porque en la carrera va a requerir a un alumno o a un adolescente activo que pueda correr, que pueda saltar, que pueda brincar, etcétera, ¿ok? Entonces es muy importante que entres con buena condición. La tercera recomendación y más importante es que si no sabes nadar,
aprende a nadar antes de entrar a la licenciatura, porque si lo haces durante el transcurso, te va a costar bastante. Créeme que no hay nada mejor que prepararse previo a las pruebas, a las materias, para que tu desenvolvimiento y tu desarrollo dentro de esta tu desarrollo dentro de esta carrera sea mucho mejor y más pleno y divertido. El cuarto consejo es que trabajes en familiarizarte con los deportes. No estoy hablando de que te sepas el reglamento de todos los deportes, de al derecho y al revés. Simplemente qué se hace en ese deporte, cómo se juega, etcétera, ¿ok? Lo más básico, porque aquí vas a ver distintos deportes y no vale decir, a mí no me gusta este deporte y no lo voy a hacer. No, porque forma parte de la malla curricular. Así que ponte las pilas. La otra recomendación es que trabajes en tu desenvolvimiento, ¿ok? Si eres una persona muy introvertida, ya empieza a, no sé, a manejar grupos, empieza a desafiarte a ti mismo para que no te dé pena estar frente a grupos, frente a personas, ¿ok? Esto te va a permitir que no sientas tan abrupto el cambio cuando entres a la licenciatura, ¿ok? Ya si eres una persona extrovertida, créeme que se te va a hacer súper fácil. Y la última recomendación es que indagues sobre la malla curricular en la institución que tú creas que está la licenciatura. Si eres de Sonora y viste la universidad, ve a ver qué materias llevan en esa licenciatura, ¿ok? Porque muchas veces entramos así con los ojos cerrados y ya estamos adentro y no nos gusta el plan de estudios. Entonces, desde antes, date esa tarea de investigación para que no desperdicies tiempo, que es súper valioso. Oye Leslie, ¿y un egresado de esta licenciatura en qué puede trabajar? Puedes trabajar para la educación pública, puedes ser maestro o instructor de natación y de alguno de los deportes, puedes organizar eventos, puedes organizar campamentos, puedes dar clases particulares, puedes trabajar en empresas con relación a la actividad física o el ejercicio, puedes ser instructor de gimnasio, puedes entrar a colegios particulares y, lo más importante, puedes crear a partir de tu profesión nuevos trabajos. Es la cuestión del emprendimiento personal. Y bueno, espero que este video ayude a muchos adolescentes a tomar decisiones para ver si la licenciatura en educación física es su mejor opción. Créanme que si estás interesado en esta carrera verdaderamente porque te gusta, porque te interesa, porque te apasiona lo que se ve en esta carrera, créeme que por aquí es tu camino, porque tú tienes un propósito y hacer lo que te gusta te va a llevar a ese propósito. En cambio, si tú te vas por ingeniería pero amas la educación física, no vas a estar cumpliendo con tu propósito y por ende no vas a estar dando a la sociedad todo tu potencial. Es por eso que te animo a que si amas la educación física, si te interesa realmente, vayas por eso, porque van a traer muchas cosas nuevas para ti. Simplemente porque estás haciendo tu propósito, porque lo estás haciendo lo mejor que se puede. Si este video te ha ayudado a despejar dudas, no olvides darle manita arriba, suscribirte por aquí y apoyar al canal, que me ayudas un montón. Y recuerda que si tienes alguna otra duda que no se trató en este video, déjamela en los comentarios acá abajito y yo te estaré respondiendo. Sin más que decir, saben que yo soy Leslie y que los veo en el próximo video. Adiós.